histórico de cultural del Perú. Me han comunicado que el lunes no tenemos clase el lunes, porque es actividades por el 472 aniversario de la San Marcos, pero que bueno, yo pienso que anular las clases por el aniversario me parece un poco atrevido en el sentido de que, pues claro, para ustedes es felicidad, porque es fiesta. Todo alumno que no haya clase, contento. Pero la realidad es que al profesor pues le complica un poquito la situación, ¿no? Y es eso, es eso. Entonces, ya sí es verdad que la semana que viene, el próximo sábado, ahí sí les mandaré, ojo, les mandaré y les colocaré, no, porque va sobre la felicidad. Y le voy a colocar la Declaración de Independencia de los Estados Unidos en el Classroom, por el tema de la felicidad. Y hablaremos sobre la felicidad y sobre el sueño de la vida republicana y el sueño, ¿no?, de ser felices. Pero el día de hoy hablaremos sobre el tema que nos compete, que es, ¿no?, vivir bien. Prácticamente es eso lo que se tiene que tratar, analizar esta semana. Y sobre todo lo vamos a analizar, lo vamos a colocar, ¿no?, en base a lo que hemos estado hablando las semanas anteriores, en base a lo que es ético, en base a lo que es moral, ¿no?, en base a todo ello. Entonces, vamos a esperar un poquitín, unos 5 minutitos y comenzamos con la clase, ¿ok? ¿Está bien? Muy bien. Corto micrófono y corto cámara. Después ya empezamos.
Bueno, vamos a comenzar con la clase. Ya hay bastantes alumnos. Y como ya les comenté, ¿no? Primero se me escucha bien, se me ve bien, ¿verdad? Sí, perfecto. Perfecto, entonces vamos a colocar una cosita aquí. Vamos a colocar los mensajes y todo lo demás. Bien, primero que todo, ya les dije que hoy va a ser más bien de conversar, porque el sílabo, la tercera semana es tratar lo de vivir bien. El tema de vivir bien es bastante complejo, ¿no? Dependiendo de los contextos, dependiendo de las situaciones, ¿no? Y la crianza y el lugar en el que hayas crecido, vas a considerar que es vivir bien o que no es vivir bien, ¿no? Y empecémoslo haciendo una forma de pregunta general, ¿no? Y yo no quiero por ahora decir nada de lo que si considero de vivir bien o no, porque no quiero manipular con mi pensamiento. Venga, ¿quién considera, o sea, vivimos bien o no vivimos bien aquí en Lima, Perú? ¿Quién quiere levantar la mano o hablar por micro o hablar por chat? Simplemente una pregunta fácil. ¿Consideran que se vive bien en Lima, Perú? Yo considero que no, Ya, ¿por qué? porque hay muchas carencias, ¿no? Si nos comparamos con otros países, sobre todo con países europeos, distan mucho, ¿no? De lo que es, para poder vivir bien, ¿no? Ya. O sea, tú siempre, o sea, estás, digámoslo, comparando claramente el nivel pues, de vida europeo, en el sentido de quizás también de acceso a elementos básicos, ¿no? También supongo, ¿no? No solamente acceso, ¿no? También, por ejemplo, sitios recreativos, parques, losas, falta de eso, ¿no? A diferencia de otros países, ni siquiera en Europa, acá en Latinoamérica, si nos comparamos, falta eso, ¿no? Sí, es cierto que hay una falta de plan de ordenamiento del territorio en muchos lugares. Sin embargo, si uno va a los lugares más bonitos de Lima, como San Isidro, como Miraflores, Barranco, es distinto, ¿no? Es cierto. Que es otra cosa. Pues digo que los contextos va a depender muchísimo, ¿no? A ver, creo que Jerry Rivera quiere tener la mano levantada. A ver, Sí, profe, buenos días. buenos días. Como usted dijo, hay sitios donde se vive bien, ¿no? Como en San Isidro, Miraflores, pero la mayoría de personas que somos acá en el Perú no tiene esas condiciones buenas, por así decirlo, para vivir, ¿no? Y si se podría comparar con otros países que son más desarrollados como Estados Unidos o los países europeos, nosotros nos quedamos cortos, ¿no? Porque el Perú es un país subdesarrollado y que lamentablemente los gobiernos no han sabido cómo a, aminorar, ¿no? Esa situación. Y más bien nos han dejado más precariedad o que la situación siga así, ¿no? Y bueno, eso. Ya. A ver, venga, va, sigamos con hay bastante gente que quiere hablar. Guapaya, Javier, a ver. Buenos días, profesor. Bueno, yo considero que en Lima, Perú, no se vive bien, la mayoría, pero hay un grupo de élite, entiendo que, por ejemplo, el hijo de las empresas Romero, los hijos de las empresas del Interbank, ni siquiera también viven acá o están en otro país, estudian en otro país. Entonces, no porque obviamente quieren darle mejor calidad de vida a sus hijos, ¿no? Partiendo de la misma universidad, nuestro proceso de matrícula
nuestro proceso de los servicios que recibimos de la misma universidad, obviamente como es plata del Estado, que no está bien gestionada, entonces tampoco nos dan la calidad, ¿no? Si nos enfermamos, tampoco no hay seguro universal de salud, ¿no? Las pensiones tampoco, y ni qué hablar del trabajo, ¿no? Se trabaja muchas horas, ¿no? Demasiadas horas se trabaja acá y en general, bueno, mis compañeros lo han comparado con Europa, con otros países de Latinoamérica y de misma América, como Norteamérica en realidad. Yo considero que así en grosso modo, el limeño normal ya está acostumbrado. Entonces, para él, o sea, con las cosas que adquiere, así, bueno, ya se adaptó y dice, sí, vivo bien. Pero si hacemos una comparativa, realmente no tienen servicios básicos, se podría decir. Y más aún los costos, ¿no? Es el servicio de luz, agua, teléfono, cable, internet, comparados con otros países, también es más caro, ¿no? O sea, y más los procesos de corrupción que hace que se suban los sobrecostos de todas las cosas, entonces no se da una buena calidad de vida en el país. Bueno, en Lima, Perú, ¿no? O sea, porque usted preguntó Lima, Perú, tal vez en provincia sea diferente, tal vez porque están acostumbrados a otro estilo de vida, ¿no? Sí, claro, yo pregunté Lima porque la mayoría de ustedes viven en Lima. Y Sí, dime. Y ni qué hablar del transporte, ¿no? O sea, para ir a San Marcos nada más yo que vivo, es hora y media para ir, hora y media para regresar, va a ser yo digo para 2-3 horas de clase, entonces no me cabe que todo lo que toleramos y estamos acostumbrados a tolerar y está normalizado, ¿no? Ya es normal, ¿no? Porque, y bueno, ya es como que uno se resigna y dice, bueno, es normal. Sí, es una cosa interesante lo que has dicho, Javier, porque el tema de la costumbre es fundamental. Eso es cierto. Yo, obviamente, vengo vengo de otro lugar, no sé si mejor o peor, pero es otro lugar, en donde sí que es cierto que hay más orden. El orden es fundamental allí. En España el orden es fundamental. Y sí que me chocaba mucho. Y entonces yo me acuerdo que mi esposa me decía, no, yo al menos vivo bien porque no vivo en el cerro. Me decía, ¿no? Vivimos bien porque no vivimos en el cerro. Tenemos lo básico, ¿no? Y es cierto que el tema de la costumbre, el tema del transporte público es terrible. Yo también, hora y media, fácil para llegar. Y fuera bueno porque muchas veces los paraderos son informales. Muchas veces, yo por ejemplo, para ir a Ricardo Palma, yo que cojo el bus en el puente Ricardo Palma, pues muchas veces donde yo vivo con la 96, pues incluso tengo que correr para coger autobús. Eso en Europa es impensable porque tienes tu paradero y normal se para normal el autobús, subes tranquilamente, no corres detrás del autobús, no te tratan mal, el chofer no te trata mal, no te habla mal y no te cobra lo que le viene en gana. Si no hay una tarifa colocada. Sí que es cierto. El tema de la costumbre es un elemento muy, muy importante. A ver, se vive bien, mal, todos me dicen que se vive mal. También tiene cosas positivas, ¿no? Pero bueno, sí que es cierto. Más allá de la comparativa con el extranjero, con lo demás, Javier ha tocado unos puntos muy interesantes, claves, capitales, que es el de la costumbre, que es el de la corrupción y que es el de la resignación, finalmente, ¿no? Finalmente te resignas y dices, ya, bueno, ¿qué me queda? Voy a pelear contra el mundo, contra lo que ellos consideran que está bien, y más un extranjero como en mi caso, no voy a hacerlo en la vida, porque yo no soy nadie para decir, oye, ellos funcionan así, no. Pero lo que yo quiero hacer con esta clase también es un poco de trabajo de autocrítica, porque bajo ya mis años que llevo viviendo en el Perú, yo veo que la sociedad peruana tiene una gran, digámoslo, resignación, que es lo que dice Javier, ¿no? Diciendo, ya, yo vivo en Lima, estoy en la capital. Creo que también al principio comentaron del tema de los parques recreativos y todo, la verdad, es cierto. Una ciudad o un lugar que se precie tiene que tener
zonas verdes, zonas recreativas. No, ya no estamos diciendo ni de grandes malls, porque para mí el centro comercial y el mall es el mal, nunca mejor dicho, porque realmente no es un lugar sano recreativamente hablando. Es un lugar que tú vas a gastar, pero tener la ciudad llena de centros comerciales abarrotados, gigantes, nos crea una cultura material, nos crea una situación ética y moral en base a lo material solamente, que dicen, me lo paso bien si voy al cine, me lo paso bien si voy de shopping, como dicen ahora últimamente, ¿no? Si me voy de compras. Pero oye, ¿y las cosas más básicas de la vida? Ustedes no saben lo que yo echo de menos cuando me iba en el Mea Capital o en mi pueblo Carboneras a pasear por como usted le llama aquí el malecón, ¿no? Allí en España se llama paseo marítimo. Y eso era un lujo. Y me iba a pasear con mis amigos. Y muchas veces ni gastábamos dinero, simplemente paseábamos. Da tranquilidad. Yo veo a la gente aquí muy alterada, muy ansiosa, muchos problemas de depresión, de ansiedad. Y yo creo que va un poco por ahí los pasos. Por eso yo no quiero hablar mucho de este tema, quiero que ustedes hablen, quiero que hacer una especie de catarsis, no sé, entre ustedes, ¿no? Por lo menos si, por ejemplo, aquí estamos 80, 95 alumnos o 100 alumnos, que se vayan con una idea de que intentamos mejorar esto, ¿no? A ver, Lucrecia, que es la siguiente. Buenos días, profesor. Yo personalmente opino que la pregunta que usted hizo es algo muy subjetivo. O sea, Obviamente. eso no quita que hayan cosas para mejorar, pero creo que cambia mucho de percepción, depende a qué persona le preguntes. Porque muchos te pueden dar el lado negativo, pero por ejemplo, si le preguntas a un provinciano que acaba de emigrar a Lima, te va a decir, Lima es mi nuevo mundo, Lima es un nuevo mundo de capacidades, o sea, depende mucho del contexto y de la persona. Pero como dije, eso no nos quita que quedan aún un montón de cosas por mejorar, como lo han dicho mis compañeros, que puede ser el transporte, la seguridad, eso. Pero al final también no es todo, o sea, no es todo negro y no es todo blanco. Siempre es hay una escala enorme de grises, por decirlo de alguna forma. Entonces yo creo que esa pregunta depende mucho del contexto de cada persona y también de cómo cada persona percibe el mundo, porque hay personas que perciben todo de manera negativa, de que hay el tráfico, que esto, que lo otro. O sea, depende mucho del contexto, creo yo, del contexto personal, porque hay personas que se pueden quejar de, por ejemplo, el transporte, pero una persona que nunca ha usado el transporte y, por ejemplo, llega más rápido en transporte que en otra cosa, puede decir que es algo maravilloso. O sea, es una pregunta demasiado subjetiva, pero yo personalmente que es así, o sea, depende de cada persona, pero sí quedan aún un montón de cosas para mejorar. Sí, Lucrecia, y tiene mucha razón, ¿no? Siempre está el dicho que llega el provinciano de provincia, ¿no? Y que llega a Lima y lo suben a una avioneta. Es un dicho, ¿no? Y ve Lima y dice que, bueno, que Lima, qué poco hay en mi pueblo y cuánto hay en Lima, todo para Lima, ¿no? Básico en cuanto a países centralizados en una capital, como en este caso Perú, con Lima. Sí, es muy cierto, y en el sentido, háganme caso, y es cierto, cuando terminen la línea 2 del metro, que ya va siendo hora, la calidad de vida de las personas creo que va a mejorar en cuanto al tráfico, porque muchos de ustedes ya cogerán el metro, y en 10-15 minutos vas a estar aquí, en San Marcos, por ejemplo, y a todos los niveles. Sí es cierto, todavía queda mucho por mejorar. Pero lo que dice Lucrecia es muy cierto, depende de la visión. Por eso he hecho esta pregunta y por eso es que las respuestas van a ser muy enriquecedoras, ¿no? A ver, Lucero Pacheco. Profe, disculpe, ¿puedo mencionar algo? Es que no quiero que se pierda la idea porque si levanto la mano voy a tener que esperar a que 30 personas hablen. Ok, David. La cuestión es, me causó mucho interés el momento en que en el chat pusieron que el peruano es un ser resignado. A ver, yo entiendo que muchas veces estamos acostumbrados a malos tratos, pocas oportunidades y todo ese tipo de aspectos, pero también se tiene que hablar de la resiliencia del peruano, profesor. No se puede decir que es un ser que ya está
listo para perder, o por así decirlo, porque realmente hay muchas madres, y no solo madres, personas que luchan día a día por salir adelante. Poco se habla del chiste de que mi mamá o tu mamá vende quinoa o lava ropa para pagarte la academia. Creo que muchos de nosotros han tenido que pasar situaciones así, han tenido que trabajar para poder pagarse su propia academia, ha tenido que buscárselas realmente por buscar un futuro mejor. Entonces, un ser resignado no lo veo del todo. Un ser que lucha contra la adversidad, sí. Eso creo que es importante también mencionarlo. Es interesante, David, es interesante. Es interesante. Y dentro del elemento de la resignación está eso. Eso es, digámoslo, el elemento estoico de todo ser humano. El estoicismo puro y duro. Yo soy libre, pero soy esclavo. O sea, yo puedo ser esclavo, pero en mi interior soy libre. Es cierto, el pueblo peruano, dentro de esa resignación, lucha contra esa realidad. Y cualquier trabajo honrado siempre dignificado. Todo el mundo hemos hecho trabajos más físicos, la mayoría, ¿no? Yo provengo de mi familia, gente con barcos. Yo he trabajado los veranos, para mí era trabajar en el barco con mi padre. Con eso, digamos, lo que la universidad en España es pública, pero las matrículas no son públicas. Bueno, yo era becado, pero con eso me pagaba el año entero prácticamente en el departamento que alquilaba. Entonces, pero yo hablo de resignación porque es en los temas más importantes sí hay una resignación bien grande. Sí hay una resignación bien grande. Y sé que a lo mejor va a costar aceptarlo, y más que lo diga yo, que soy extranjero, soy español. Pero lo que vemos muchos extranjeros es eso, que, oye, no hay una cultura, digámoslo, de luchar, y luchar no se habla de luchar, de irse a la calle y matarse todo el mundo como han hecho los puneños, nos vamos y nos matamos. No. Luchar por los servicios básicos. Yo, cuando me preguntaron, ¿tú estás a favor de las manifestaciones que ha habido estos últimos años en Lima, Perú? Dije, no estoy a favor en nada. No estoy a favor en nada. La gente sale a la calle por tonterías, para que un gobernante se vaya, pero no para que el sistema cambie. A ver, un pueblo resignado no quiere cambiar el sistema, quiere que el sistema va bien, cree que saliendo a vender emoliente o lo que sea, que es totalmente digno, está luchando para salir adelante. No estás luchando para salir adelante, estás luchando para sobrevivir. Eso es muy distinto a salir adelante. Estás luchando para sobrevivir, es muy distinto. Y ahí sí entra el factor de lo que es resignación. Ojo, a todos los niveles. Ahí sí entra lo que es el factor resignación a todos los niveles. Entonces, yo, David, no comparto tanto eso, porque eso lo veo más como una manera de sobrevivir, más que sobresalir. Es sobrevivir, buscármelas como pueda. Tengo esta situación tan adversa, tengo un país que no me ayuda en nada, tengo unos servicios deficientes, me tengo que buscar las habichuelas y tengo que vivir, mi familia tiene que comer, mi familia tiene que vivir, tiene que tener un techo bajo el que dormir, que mi hijo o mi hija sea mejor, porque los padres siempre queremos eso, que mi hijo o mi hija, si tiene la oportunidad, estudie, si... tantas cosas, ¿no? Miren, ustedes mejor que nadie saben lo difícil que es entrar en San Marcos, ¿verdad? ¿No? ¿Sí o no? Sí, profesor, sí. Sí, profesor. Por supuesto, profesor. Pero sin academia, profesor. Lo sé, profe, lo sé. Sí, muy bien. ¿Saben por qué es muy difícil? Por la competencia, tal vez. Dime. Por la competencia. Por la competencia. ¿Y qué genera la competencia? Genera que más personas den mucho más tiempo de su vida, más horas estudiando para a otras. ¿Y por qué hay tanta competencia? Porque varias personas no tienen la posibilidad de que pase una privada. Pocas vacantes. ¿Por qué no hay tantas vacantes? Porque la universidad no tiene la capacidad para todas las alumnos. Claro. ¿No? Y ahí vamos en la resignación. Eso es resignarse. Miren el sistema universitario español, cuántas universidades públicas hay y cuántas privadas.
La privada es la minoría. La mayoría es la pública. Te va a costar entrar, te va a costar estudiar muchísimo, pero la competencia va a ser menor. Porque hay un circuito de universidades públicas enorme, enorme. Toda ciudad española mínimo tiene una universidad pública. Toda ciudad española, pequeña o grande, mínimo tiene una universidad pública. Sevilla tiene 3, Barcelona tiene 3 o 4, Madrid tiene como 4 o 5. Mínimo una ciudad, o sea, cualquier ciudad española tiene mínimo una universidad pública. ¿Qué generas? Que en Almería, pues, muchos almerienses digan, no me voy a Granada, no me voy a Sevilla, no me voy a Madrid, me voy a mi universidad de Almería. Mínimo tienes una universidad pública. Privada tienen unas cuantas que no las vemos bien realmente. No tiene buena fama la privada en España. Entonces, ¿por qué no coger y en vez de... ¿no? Hagamos una red de universidades públicas importantes, que toda ciudad peruana mínimo tenga una universidad pública. Mínimo. Que hay más privadas que públicas. Ese es el problema. Entonces generas esa forma de entender el mundo. Yo, el tema de la resignación sí lo veo interesante, lo que dijo Javier. Sí lo veo muy interesante. Porque es parte de... Aunque yo veo más que nada sobrevivir. Por eso les digo que yo no quería mucho comentar este tema porque les estoy manipulando, obviamente, ¿no? A ver, Lucero, a ver, Pacheco, que la pobre no puede hablar. Buenos días, profesor. Buenos días. Me parece súper interesantes las diferentes opiniones de mis compañeros. Y sí, estas problemáticas de del Estado a nivel de salud, transporte, son problemáticas que se vienen acarreando desde incluso los años 60 hasta aquí, y el problema es que la población simplemente solo quiere culpar a alguien y ya, no simplemente cuestionarse a todo el sistema que todavía sigue prevaleciendo desde hace esos años. Y también respecto a esa perspectiva de resignación, bueno, de mi parte, esto ya es opinión mía, de mi parte a mis allegados siempre como que esa actitud de querer trabajar todo el día, de querer esforzarse al máximo, de querer, ¿cómo decirlo?, sufrir trabajando para llevar el pan cada día, bueno, dentro de lo que yo he visto, como que esa actitud es como la positiva, de que si tú estás trabajando duro, estás esforzándote duro, estás prácticamente a un paso del sufrimiento, trabajando día y noche, al parecer estás haciendo algo bien. Y entonces ahí nos damos cuenta de que tal vez las personas que estamos viviendo aquí no somos completamente felices, vivimos sobreviviendo el día a día y no solamente no tenemos el tiempo o el espacio para disfrutar de algunas cosas, reflexionar sobre uno mismo, ser autocrítico con uno mismo y crítico con el sistema, reflexionar en qué cosas están bien o están mal. Creo que las personas, en tanto por eso de trabajar el día a día y ya por cuestión de informal, al ver que el sistema no otorga trabajos buen remunerados o simplemente la burocrática que te propone hacer un negocio, creo que muchas veces el arduo trabajo impide a uno reflexionar si realmente está viviendo bien o que si realmente es feliz. Totalmente de acuerdo, Lucero. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y yo añadiría otro elemento más, ¿no? El tema del trabajo duro, ¿ya? Ustedes, cuando ven a Europa, ¿cómo lo ven? Como una sociedad avanzada en materia laboral y en toda materia, ¿verdad? En toda materia. Y gente trabajadora, que son países Estados Unidos, que prosperan, ¿verdad? ¿No? Por lo general se tiene esa visión, maestro. Exactamente. Claro.
Y si yo les dijera que ya son sociedades que están hablando de hacer 35 horas laborales, que en España se ha aprobado ya la jornada de 35 horas laborales semanales, que se está hablando incluso de tener viernes, sábado, domingo de descanso, buscando la productividad, sobre todo. No, a ver, la gente trabaja mejor cuando es feliz. La gente es más productiva cuando se siente feliz, cuando tiene tiempo para estar con su familia, cuando tiene tiempo para vivir, ¿no? Aquí trabajas y después el sueldo pues es el que es. Y yo no me puedo quejar, yo soy un privilegiado en este país, literal, soy un privilegiado. Sí, trabajo, por ejemplo, hoy inicio a las 9 de la mañana, 9 y media, y termino a las 7. Pero eso significa que yo de casa, yo un sábado me tengo que levantar a las 6 de la mañana en punto, desayunar, irme de casa a las 7 y poco, porque si no llegaré tarde porque vivo lejos. Significa que regresar a casa regreso cerca de las 10 de la noche. Un sábado. Imagínense. Yo eso se lo digo a mis colegas españoles y se asombran. Porque normalmente en la Universidad Española, el profesor, el sábado lo que hace es posgrado, maestría. Llegas, das la mañana un par de cursitos y te vas y si es que estás enseñando un posgrado y si quieres, porque muchas veces ni siquiera es obligatorio y el sueldo es el mismo. Entonces, hay veces que ni te interesa, que oye, yo quiero priorizar la familia, ¿no? Hay otra gente que no, que le gusta más el trabajo. A mí me gusta estar este sábado con mi mujer y con mi hija, pero la situación en la que es, hay que ganar dinero, hay que vivir y que mi hija pueda, digámoslo, darle un estilo de vida parecido al que yo he tenido en España, que no ni se le acerca, pero dentro del estilo peruano, pues que no le falte nada, como decimos en España, ¿no? Entonces, ¿qué me queda? Pues muchas veces yo ni siquiera duermo, porque como también investigo, publico, porque tengo que tener un ritmo parecido al español, en ese sentido, no tengo que dormirme en los laureles. Ahora publico ya disfrutando por publicaciones españolas. Decidí eliminar ya la posibilidad peruana porque ya me cansé. También es otra. Hago publicar artículos y la mayoría después no sirven. Entonces, es ese sentido, es esa idea. El trabajo, el duro, ¿no? Y fíjense, esos pueblos que los tenemos como modélicos, pues no trabajan tanto. Tienen tiempo para estar con su familia, ganan bien o mal o poco, o ganan lo que se merecen, supongo, pero tienen tiempo para estar con su gente. Básico. ¿A quién no le va a gustar? Miren, en edad de jubilación, mi madre ya está con su edad de jubilación, es viuda porque mi padre falleció, por cierto, hoy sería su cumpleaños, y fíjense, ¿no? En este sentido, ella ahora se va del viaje del incenso. Ha estado en Benidorm, que es un sitio turístico español, y en no sé qué sitio más, como 15 días casi. 15 días que le ha salido todo por 200 euritos, ¿no? Digo, vete mamá, disfruta la vida, que ya has trabajado toda tu vida, como le decía, ¿no? Para que yo pudiera estudiar, porque ella ha trabajado toda su vida duro para que yo pudiera estudiar. Y ella, por ejemplo, el doctorado, que ya estuvo el doctorado en España es baratísimo, pero ella se empeñó, ya yo lo pago, ha querido pagarlo, yo ya lo pago perfectamente porque yo ya trabajo. Entonces, llega un momento en la vida que creo que merecemos descansar. Llega un momento también cuando estamos laborando, merecemos un poquito de ocio, porque si no colapsamos. O sea, estamos irritados, estamos mal, te peleas por cualquier tontería y mentalmente no ayuda. Mentalmente aquí, como les digo, hay muchísima ansiedad, muchísima depresión. Yo cuando fui a hacerme el informe mental sanitario para San Marcos, para entrar aquí en San Marcos, fui al Valdizán y me dio mucha pena ver a gente tan joven, niños y niñas, con problemas fuertes de ansiedad. Me dio muchísima pena. ¿No? A ver, continuamos. José Martínez o Javier, ¿quieres hablar? Dime, Javier. Sí, bueno,
Sí, la comparativa a veces es bastante dolorosa, pero yo estoy en Finlandia 4 meses y estaba en una casa de familia. Y la mamá que trabajaba, pero solamente trabajaba un par de horas y le daba tiempo para estar con su hija. Y yo estaba en un colegio. A cambio, acá los colegios más caros, esa misma educación que se recibe en un colegio, porque no estaba público. Tal, público. O sea, acá, ese colegio, por ejemplo, el Marcan o los colegios, Sí. 5.000, 6.000 soles mensual. Entonces, a cambio ya la educación es gratis, ¿no? Partiendo desde ahí, ¿no? El hijo del presidente trabaja con el hijo que recoge la nieve, entonces existe una brecha acá laboral desde que las personas que han estudiado en los colegios salen hablando 3, 4 idiomas, salen mejores capacitados en habilidades blandas, que el mercado laboral actual lo pide. Entonces, en un proceso de 5 años de universidad no vas a aprender habilidades blandas comparado con una persona, ya tienes una brecha educativa, ¿no? Entonces, partiendo desde el inicio, ¿no? Entonces, pero en Finlandia no ocurre lo mismo, ¿no? En Finlandia desde el inicio ya les enseñan idiomas, les enseñan a todos lo mismo, y no hay una diferencia porque el papá tiene una economía alta, una economía baja, ¿no? Entonces, no, para nada. Para nada, ¿no? Entonces, el trabajo también es poco tiempo, ¿no? Entonces, todos comparten en familia, siempre en familia. Esos vives, ¿no? Ese tema es que vives, ¿no? No vives como muchos libros de autoayuda, como dices, no trabajas y trabajando nomás. Entonces, o sea, hay una diferencia bastante grande, Javier, tú lo has dicho. Trabajas para vivir en Finlandia, no vives para trabajar. Tú lo has dicho. Y ese es el concepto europeo. El caso español es parecido. Yo, todo por la pública, y yo muchas veces veo los niveles y digo, es que yo me río del Marcan. Es que en mi colegio San Antonio de Padua, de Carboneras, y en el instituto secundario donde estudié, el de Juan Goytisolo, pues tiene más nivel que el Marcan. Y es gratis. Es que es gracioso. El tema de que habrá muchos colegios de Lima, las experiencias de los intercambios estudiantiles, ¿no? Pues yo hice un intercambio estudiantil, me fui a Inglaterra gratis, entre todo lo público, y es lo normal. Y todos los años del Juan Goytisolo se van a Inglaterra, a Francia, y te vas a mejorar el idioma y a vivir un verano, bueno, un verano no, son 4 o 5 semanas con una familia de acogida que está en el programa, que a su vez mi familia acogió a una chica inglesa, porque es el intercambio, y es eso. Son elementos que... Lo que pasa es que las comparaciones son odiosas, completamente. Por eso yo no quería tampoco manipular ese sentido. Pero ya tú has puesto, digamos, lo he puesto ya el dedo en la llaga, ¿no? Con el tema de Finlandia, sí. Finlandia es un país que tenga mucha materia prima, rico en materia prima. Es un país rico, realmente. Debería de ser un país rico, Finlandia. O sea, digámoslo, es un país con mucho frío, mucha nieve. ¿Debería ser un país rico? O sea, si comparamos el potencial que tiene Perú y el potencial que tiene Finlandia, ¿qué país debería estar mejor? ¿Perú o Finlandia? Potencialmente hablando. Por recursos, Perú. Yo creo que Perú. Evidentemente. Profesor. Sí. Disculpe, ¿puedo dar una acotación? Creo que en su mayor parte nuestro problema deriva de lo que viene siendo el romanticismo y la necesidad del peruano por culpar a otro de sus problemas. Mucho he oído acerca del peruano sobre culpar al estadounidense que no lo deja prosperar o al resto de sociedades que se desarrollan en base a nuestro subdesarrollo, cosa que en parte no es cierto. Y otro factor fundamental vendría a ser la pésima administración económica y plan de vida dentro de los hogares peruanos, y eso fruto de la ignorancia y el costumbrismo a las adversidades. Todos, por ejemplo, yo he vivido, yo soy de provincia, soy piurano, ¿vale? Y yo he visto casas de adobe que se caen a pedazos con televisores plasma OLED Ultra HD y ni siquiera tienen luz. Y ni siquiera tienen luz como para poder tener esos televisores, profesor. Cuando podrían construir, yo qué sé, comprar ladrillos, construir el cuarto de una casa e ir avanzando. El peruano vive por el hoy, no por el mañana. También
el pésimo plan de vida que tiene el peruano. Como digo, todo esto fruto de nuestra ignorancia, cuando hay familias que ni siquiera pueden mantenerse a sí mismas como padres, pero se reproducen, cabe resaltar, como conejos. Entonces creo que el problema derivaría de nosotros mismos como sociedad. Sí, tienes razón, mucha razón. Muchos de ustedes, por ejemplo, no sé, la mayoría, miren, yo vivo en San Juan de Lurigancho, la mayoría, muy poca gente, o sea, la mayoría de limeños viven en los llamados conos. Incluso yo me casé con una de San Juan de Lurigancho, una chica, una mujer, mi esposa, de la cual estoy totalmente enamorado, y pues nos hicimos nuestro espacio, ¿no? Nuestro departamento allí. Pero uno ve todos esos contextos, esos contrastes, es casas que prácticamente se están cayendo abajo y con televisores brutalmente que cuestan un dineral, ¿no? Eso es muy cierto, es muy cierto. Y cómo el contraste, ¿no? Si son de familia adinerada o conocen a gente, yo por ejemplo por mi trabajo, pues conozco a mucha gente, digámoslo, de élite limeña. Y ustedes van a su casa y no verán televisiones plasmas de último modelo, no verán, digámoslo, muchos lujos en ese sentido, pero sí verán libros, arte, ¿no? Que es lo básico, ¿no? En cualquier casa española de clase media ves cuadros, la gente, mi madre le encanta el arte. Y es una cosa que es parte de ese costumbrismo peruano, sí es cierto, pero más allá de la culpa al inglés o al español que llegó y le robó el oro, o el norteamericano, es más bien la formación en sí, cómo nos forman desde el cole. Y eso también Javier dijo una verdad brutal. El estudiante peruano parte en desventaja porque tiene una idea educativa errónea, lo forman erróneamente. Hay cursos que te dicen, bueno, pues es el sistema peruano, pero es lo que decía también Javier, el tema del marcan, todos los colegios más pitucos nunca van a sobresalir en ese sentido. Y lo que dice nuestro compañero de Piura, pues imagínense, es el día a día del caso peruano. Yo les comentaré, ¿no? A mí me dicen Perú, destino turístico, tal, ya. Yo digo, ya, ok. Sí, el Machu Picchu, Paracas, ¿no? Todos los sitios bonitos naturales, ¿no? Pero dices, cuando te das cuenta que una sociedad funciona bien, el turismo no se basa en eso. El turismo se basa en visitar esa ciudad. Ustedes van a Ica y es una ciudad horrible. Ustedes van a la única ciudad bonita que se salva son Cajamarca, Cusco, porque son ciudades que han mantenido la etapa colonial más o menos más que bien. Arequipa, pero la mayoría son casas mal hechas, mal construidas y con ese concepto de supervivencia. Es eso. Es que todo basa en esa idea. Y el televisor plasma es cierto, Dios. Yo en mi casa, y siempre hemos vivido bien, holgadamente, la verdad, siempre hemos sido clase media alta. Y en mi casa nunca hemos tenido un televisor de último modelo, ni siquiera mi madre. Se rompió la tele, pues compró una LG que le costó, ni siquiera es el Smart TV, porque ya no quiere Smart TV, ¿para qué? Se compró para lo que ella lo quería, 200 y pocos euros. Y ella contenta. Igual yo no, cuando mi esposa me dice, vamos a comprar no sé qué de 80 pulgadas, digo no quiero. O sea, ¿para qué yo quiero una televisión de 80 pulgadas? Prefiero coger e invertir esa plata en mejorar la casa, que es lo que hago. Yo la casa está en constante obra porque yo la estoy haciendo al estilo de España. Entonces es una casa con mucho detalle internamente, muy bonita, creo, y con mucho detalle. Por ejemplo, la misma puerta, ponerle sus marcos, hacer lo que a mí me gusta, como en mi casa, no una casa ahí que está mal y tener ahí una televisión de 12.000, 13.000 soles, cuando eso puedo invertirlo en otras cosas mejores, ¿no? Y ya no solamente eso, sino en la educación, en todo, ¿no? Yo, como les digo, tengo otra forma de analizar y de pensar. Pero sí que es cierto, ¿no? Eso, el tema del lujo y de buscar, digámoslo, ese placer en elementos materiales.
como ya les dije y al principio dijeron, los lugares recreativos. A lo mejor una persona puede crecer mejor es yéndose a pasear a un lugar, a un parque, tranquilo. Esa es la verdad. A ver, José Martínez. Buenas tardes, buenos días, profesor. Bueno, con respecto a lo que han dicho varios de mis compañeros sobre, claro, cómo la calidad de vida de un peruano promedio que podría ser que ha salido del trabajo, trabaja cada día para salir adelante. Más que nada, yo también he vivido así porque yo comencé desde abajo porque mi madre es la que trabajaba, no tuvo una educación básica que podrían tener la mayoría o accesibilidad a eso. Y mi mamá trabajaba en casas, así, y ahorita ya tenemos una casa estable. Yo considero que tengo un nivel de vida muy estable ahora, y mis padres me han apoyado para poder ingresar acá. Considero que el trabajar duro llega un momento donde puedes, si sabes, si tienes una mentalidad de ahorro y poder prever cómo las cosas van a ir a futuro, puedes salir adelante y salir de tu nivel de vida que estabas ahí. Pero en cambio en algunos lugares como en la sierra, o en algunos lugares alejados, no tienen esa mentalidad porque bien la educación no es la adecuada por parte del Estado, las políticas de consumismo o los niveles de gobierno no distribuyen bien los recursos para que puedan mejorar el país. Es lo que afecta mucho a que no podamos mejorar como personas o podamos cambiar. Y también siempre visualizamos el nivel de vida como mirando siempre para eurocentrismo, siempre miramos a los Países Bajos que tienen un nivel de vida muy alto y decimos, ¿por qué no nos tratamos de comparar y nunca nos ponemos a pensar por qué ellos han mejorado de tal manera? Y tratan de poner políticas desde allá acá al Perú, que no va a afectar porque no es la misma realidad que estamos viviendo, porque ellos ya han mejorado en cierta parte su nivel de vida y no puedes meterlo o inyectarlo de frente a esas políticas para poder cambiar algo que está ahí. Y sobre el trabajo, yo considero que usted tiene razón porque siento que cuando tú estás más feliz, eres más productivo. No es necesario que tú tengas que trabajar muchas horas, esforzarte a cada rato. Si sientes que el trabajo te va a hacer feliz, no lo haces por esfuerzo, lo haces porque solo tengo que ganar dinero para sobrevivir, no, sino que lo haces porque te sientes feliz con ese trabajo y quieres ser productivo. Es lo que yo considero, pero en muchos trabajos no se sientes así, solo tienes que trabajar por obligación o para sobrevivir, para alimentar a tu familia. Eso es mi punto de vista de las preguntas que usted realizó. Muy bien, José, claro que sí, totalmente cierto, tiene razón. Es interesante también el tema de siempre coger modelos de fuera que funcionan y querer replicarlos. Es cierto, los contextos son distintos, no puedes replicarlo tal cual. Sí puede servir como un modelo, como una aspiración. Eso sí, yo lo veo positivo. Lo que veo positivo en el sentido es como, oye, ¿por qué si ellos pueden, nosotros no? Pero claro, intentar replicar, copiar exacto el modelo, pues normalmente te va a salir mal, la jugada te va a salir mal. Pero sí es cierto, José, y es bueno, y me alegro muchísimo que su familia sea un ejemplo de superación, ¿no? Si todos tuviéramos esa mentalidad, el Perú iría bien. Todos tuviéramos esa mentalidad de superación, y sobre todo de no superación personal, sino superación comunal. Qué bueno sería eso, qué bueno. Que la comunidad grupal se superase, eso sería espectacular. Qué bueno sería. Pero, por desgracia, bajo el contexto en el que estamos, es una utopía, ¿no? Y claro, vemos la superación de X persona. Yo tengo un muy buen amigo, profesor, que estudió en la de Lima, fíjense, pero él vivía en un cerro. Y él empezó, él era becado en la de Lima. Una beca casi completa, por eso pudo sacarse la carrera, abogado también, por cierto, y también enseña, por gusto, por hobby, y enseña historia de la civilización Ricardo Palma. Amigo, muy amigo mío, muy buen tipo. Y la verdad que en este sentido, pues, él ha prosperado. Él ahora vive en La Molina, en una casa muy bonita, trabaja como abogado y, como les digo, trabaja por gusto como profesor, por gusto.
y ha prosperado. Claro, esos son casos esporádicos, ¿no? Que prosperan y que les va muy bien, ¿no? Pero por desgracia la mayoría no es así, y es una pena. Y nosotros se entiende que los gobiernos democráticos son gobiernos de la mayoría, no de la minoría, ¿no? Y ojalá que todos pudieran prosperar. Pues sí, José, muy bien. A ver. A ver, Johan, ¿estás por ahí? Buenos días, profesor. Buenos días. ¿Qué tal? Respecto a la pregunta de si en Lima se vive bien o no, pues yo también soy de la opinión de que no se vive bien en Lima. Y entre la inmensa cantidad de puntos por los cuales se da esto, está la desigualdad en la distribución de riqueza, profesor. No solamente en Lima, en el resto de provincias de nuestro país, profesor, porque es verdad que mientras más alejado de Lima hay menos comunicación con la capital, y eso lleva a otro punto, profesor, que es que esas personas alejadas se forman indebidamente o sin en un nivel muy precario, al nivel incluso también precario que tenemos nosotros aquí en Lima, profesor. Entonces, esas personas se forman y bueno, el Estado hace campañas de revalorar la cultura, las tradiciones, pero no se preocupa en los sistemas básicos de esa persona, y que esa persona tiene que tener ya para hoy una mentalidad de ver el mundo ya no como hace 200, 300 años, sino en la actualidad importada, a aprovechar los recursos. ¿Por qué? Porque muchas veces las personas de provincia mentalidad hasta ahora de sobrevivir, de trabajar para vivir, y ya ahí acaba la vida. Esto lleva al siguiente punto, que es la incomunicación que tenemos como peruanos, y yo le voy a poner de ejemplo las muchas marchas que han habido en pandemia y antes de ella, en donde si bien las personas han salido todos al unísono, no compartían en su totalidad las metas que tenían. Estaban ahí porque a todos les afectaba lo mismo, pero no todos estaban de acuerdo consigo mismo, y eso es producto de una desorganización entre la misma población, entre las mismas regiones, profesor. No, todavía tenemos una sociedad segmentada, tanto por cultura, por nuestra historia, y hoy por hoy por cómo percibimos el mundo, qué acceso tenemos al contenido de todo el planeta. Y entonces esa característica de diversidad se convierte en segmentar la población, y entonces no hay una correcta conexión, comunicación entre las personas y su gobierno, profesor. Porque al fin y al cabo los gobiernos no terminan por representar a todo el país, y porque usted ha visto las elecciones, ¿no? Las elecciones en primera vuelta, pucha, todos están por debajo de ni siquiera el 20, menos. Y ya, bueno, en la segunda vuelta la gente tiene que verse obligada a elegir entre uno de los dos, entre el que es el menos malo. Y ahí genera mucho, pero que mucha discusión, profesor. Y entonces, siempre que se toma una decisión hay un sinsabor. Y eso parte para mí por la desorganización que tenemos como población, y todo lo que se podría lograr con una correcta comunicación, y todo lo que involucra el respeto, la distribución equitativa, el aprovechamiento. Mire, lo más básico que a mí se me ocurre es que el gobierno está tratando de poner medidas hoy por hoy para arreglar, claro, ¿no?, la crisis en el país, pero allá en provincia muchas personas siguen viviendo en siglos pasados.
esas personas todavía ni siquiera tienen un correcto servicio de agua, de luz, de desagüe incluso. Entonces, ¿cómo quiere seguir avanzando, ir sobre la marcha, si esas personas se han quedado en siglos pasados? O sea, no puedes poner y venir y querer ponerle internet para que estudie, para que tenga todo, si esa persona, por ejemplo, no tiene luz, agua, desagüe, no tiene carreteras, no tiene caminos para conectarse, no tiene parques, no tiene alumbrado público. No va a funcionar. No va a funcionar porque está construyendo sobre un edificio con una base carcomida, profesor. Nada más. Gracias, profesor. No, Johan, muy bien, la verdad, sí. Una curiosidad, ¿eres de provincia o no? Yo, si bien he nacido es de provincia, mi papá es mi madre es de Cajamarca, profesor. Ah, entonces sí vas bastante para allá, ¿no? No, profesor, hasta ahora no he tenido la oportunidad de visitar provincia. Pero me gustaría y planteo unas vacaciones. Pues deberías, porque si tus orígenes vienen de allí, como casi todos los orígenes limeños, de los limeños son provincianos. A ver, es cierto, lo que pasa es que estamos en un sistema centralizado, un gobierno centralizado al máximo, todo Lima. Entonces ocurren todas esas cosas, ¿no? Y ya no solamente en provincias, mismamente en Lima, mucha gente que está en el cerro pues tiene agua como tiene agua y tiene luz como tiene luz, no de la mejor forma. Las construcciones, ¿no? Dicen, cuando llegue el terremoto que se espera, pues todas esas casas de los cerros lo van a pasar difícil porque no hay una construcción estable, entonces lo van a pasar complicado. Por eso se tiene tanto miedo de ese terremoto que dicen que va a venir aquí en Lima, ¿no? Y la verdad es para estar asustados completamente, porque es parte de esa idiosincrasia peruana, parte de la informalidad y etcétera. Poco más que añadir, Johan, lo que has dicho, la verdad, poco más que añadir, si es que has dicho verdades como puños, ¿no? O sea, no, poco más que añadir. Y una cosa que también decía Kenneth en los comentarios, no, la cuestión de superarse, es lo que les decía, ¿no? La superación en base individual o comunal, grupal. Yo me acuerdo cuando una amiga de mi esposa, que tiene dinero aquí en Perú, gente adinerada, me dice, no, pero es que los españoles sois todos unos muertos de hambre. Así me dijo, sois todos unos muertos de hambre. Ninguno es rico, como el que dice, son todos lo que ustedes llaman clase media, me dijo. Y dije, ya, ok, somos unos muertos de hambre, pero unos muertos de hambre claramente tenemos que, obviamente, para comprar una casa, pues tenemos que endeudarnos con el banco probablemente. Sí. ¿Tenemos que sacar hipotecas? Sí. Pero ¿sabes qué? Si yo enfermo, yo no tengo que preocuparme por pagar la factura, ¿no? del médico. Si yo enfermo de gravedad, no me tengo que preocupar por pagar los tratamientos de cáncer, etcétera. Todo me lo provee el Estado. Tengo una preparación igual de buena que la tuya, como le dije, porque ella era de pituca. Tengo una preparación mínimamente igual de buena que la tuya, mínimamente, y no me ha costado nada. Sí, le ha costado a mis padres con los impuestos, etcétera, pero no, mis padres no los he visto ahogados económicamente para eso. Que sí, que me tengo que endeudar o hipotecarme. Dije, pero ¿y los peruanos no se hipotecan? También se hipotecan. Y tú eres, como le dije, que tú eres una excepción, ¿no? Pero no todos los peruanos son así. Y los medios principales básicos de vivir no están cubiertos para la gran mayoría, ¿no? Sí, el sistema privado de seguridad, el sistema sanitario de Estados Unidos es una basura, el sanitario. Lo sé porque una de las mejores amigas de mi esposa, se llama como ella, está en New York, en New Jersey mejor dicho, donde hay un montón de peruanos allí, y nos cuenta cada historia que es brutal. Es brutal, es una basura. El sistema sanitario norteamericano es ya no solamente que tú estés trabajando, sino hasta dónde te llega tu seguro. Algo parecido pasa aquí también en el Perú. Es que cuando es un sistema tan liberal, tan marcado, el liberalismo tan marcado, cuando se funciona con un sistema del siglo XIX, porque hablábamos de siglos anteriores, el sistema
laboral sanitario peruano se basa en el sistema norteamericano, que a su vez se basa en el sistema del siglo XIX. Imagínense. Entonces, pues, y ojo, en Estados Unidos no fue siempre así. Quien la lía parda y quien privatiza todo va a ser Nixon. Hasta Nixon, Estados Unidos trabajaba con un sistema público sanitario, todo muy bueno. Y la educación en Estados Unidos se sobreentiende que es pública. Lo que pasa es que las universidades, pues la matrícula es una locura. La mayoría de universidades estadounidenses que ustedes ven, todo eso, Harvard, todo eso, son públicas, en serio. Lo que pasa es que tú no pagas mensualidad, pero la matrícula es el mal. Son miles y miles de dólares matricularte en esas universidades. Y por eso es que las becas son tan importantes allí. Estados Unidos es otro mundo, ¿no? Por ejemplo, antes de ayer, mi hija, o ayer, no me acuerdo, ya no tengo ni los pocos tiempo que la paso en casa, se puso a ver en el Disney Plus la película esta de las gemelas, ¿no? La Lindsay Lohan, ¿la han visto? Juego de gemelas, creo que se llama Juego de gemelas, ¿no? Sí, pero sí, claro, es un clásico. Una película, digamos, lo que era puesto en mi casa, ¿no? Y como es de Disney, pues ahora está en Disney Plus. Bueno, a mi hija le encanta la peli, ¿no? Entonces me dice, ¿sabes qué? Mi amiga me comentó que eso que se ve en la película, que se van al campamento, eso es carísimo. Eso es para gente de un alto nivel. Llevaron a su hija a un campamento y me cuenta que se endeudaron. Se endeudaron para llevarla a pasar 4 o 5 semanas al campamento de tal. Dice que se endeudaron con el banco para que la niña tuviera la experiencia. O sea, alucinante, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto creemos que es vivir bien? En ese sentido, soy muy simple. Por el hecho de haber crecido en un pueblo, ¿no? Como es Carboneras, y soy muy simple por eso mismamente. Por el hecho de haber nacido en un pueblo como Carboneras. Para mí, vivir bien, ¿en qué se basa? Estar en un lugar que no tenga que estar muriendo en el tráfico 1 hora y media, 2 horas para ir a trabajar, que haya servicios básicos que toda ciudad importante debe tener, un metro, que el metro conecte toda la ciudad, porque en Madrid eso ayuda muchísimo, y sobre todo vivir bien, vivir tranquilo, no estar estresado, tener tiempo libre. No me hace falta tener un centro comercial con un cine 4 dimensiones que se agradece, ¿no? Yo Avatar 2 pues fui a verla y dije, no, yo si voy a ver Avatar 2 me voy al Cinépolis de Santa Anita, porque sé que hay un 4 dimensiones de esa, 4D, y fue alucinante, ¿no? Mi hija disfrutó tremendamente, ¿no? Es más caro, pero bueno, no voy todos los días a ver el 4D. Pero bueno, se agradece. Pero incluso yo con cosas básicas, normales, yo estoy contento, ¿no? Yo lo vi en CD, dice. No, yo Avatar, yo me acuerdo la primera, igual, salió el 3D. Esas son películas que realmente como película no vale 2 duros. Malamente. La película no vale 2 duros, no es buena. No es buena película. Lo que te está invitando ¿cómo se llama? Lo que te está invitando James Cameron es la experiencia. Esa película tienes que verla con la experiencia, en verdad, porque tú puedes ver la película y ver la película. Y estarán conmigo cuando lo vieron en Cuevana, en CD, que la película es básica, ¿no? ¿Es buena la película? Una película normalita. Claro, los efectos especiales y es la experiencia. Cuando yo la vi en 4D, pues yo qué sé, te saltaba el agua, te pasaba la flecha, pero ahí vamos también, ¿no? Claro, para todos esos lujos, porque no es barato, pues tengo que trabajar el doble, el triple. Y los que van con la economía justita, pues tienen que verla pues en CD, por Cuevana, y se buscan la vida. Es sobrevivir, ¿no? Ese es el tema. Y eso es vivir bien, ¿no? ¿Qué es vivir bien, no? Ese es el tema. Porque obviamente barato no era. Me salió, no sé, ya ni me acuerdo. Fácil como 200 soles, fácil. Barato no era. Lucero Aguilar.
Bueno, profesor, con respecto a su pregunta, más que todo, que si en Lima se vive bien o no, para darle una definición más personal, en mi caso, pues, primero, o sea, he pasado, como dice una compañera anteriormente en lo que habló, dijo que es más contextual, ¿no? Es depende a la realidad que cada uno vive. En el caso mío, yo actualmente estoy viviendo bien dentro de mis expectativas, trato de que cada día sea mejor, dado que anteriormente estaba viviendo para sobrevivir. ¿A qué me refiero? A que pues desde que yo he sido muy niña he trabajado, ¿no? Incluso de ser agricultor, de ser vendedor, de ser de todo lo que he podido hacer para poder sobrevivir. Para poder sobrevivir, claro. Hasta el momento, bueno, los años han pasado, gracias a que uno tiene esa, como decía Aristóteles, ¿no? Como decía que la virtud, o sea, de querer ser realmente lo que eres, ¿no? Ser realmente lo que eres te potencia, ¿no? Entonces yo siempre he querido estudiar Derecho más que todo para ayudar a mi familia, ¿no? Eso es lo que me alcanza o me llega a mí a la felicidad o a ser feliz, ¿no? Y actualmente pues he ingresado a la universidad y estoy bien y trato de que, yo tengo una pequeña, mi niña, que también trato de que ella perciba eso, ¿no? De que sea cual sea el motivo, tiene que alcanzar su felicidad. A mí me han enseñado, pues, la educación que a mí me han impartido mis padres era que tenía que estudiar sí o sí, porque si no vas a ser pobre como nosotros, y tenían un montón de cosas en la cabeza, pues porque nadie de mi familia ha sido universitaria, nadie ha estudiado. Entonces, lo que hablaban sus compañeros acerca de la realidad de nuestro país, yo creo que todo se basa en la corrupción, ¿no? En la corrupción, porque estamos ahogados de corrupción en este país y creo que el cambio está en nosotros, en poder dentro de nuestras familias eliminar dado esos actos de corrupción, ¿no? Desde la mentira, desde que empezamos en nuestro día a día, querramos o no, cometemos corrupción, ¿no? Al tratar de tapar algunas cosas que hacemos con mentiras para poder salir bien librados nosotros. Más que todo, ese era mi aporte, profesor. Muy bien, Lucero, y la verdad que muchísimas, digamos, es un orgullo también que para tu familia, que tú estés aquí, y sinceramente es algo también básico, ¿no? Siempre queremos lo mejor para nuestros hijos, ¿no? Igual, mi padre, pues los estudios que tenía eran náuticos, ¿no? Él era capitán de barco, mi madre no tenía estudios. Y claramente siempre me decían estudia, porque si no, mira, va a estar conmigo en la mar, o no saber qué va a ser. La idea es siempre estudia, porque esa es la idea, ¿no? Sí, y eso es básico. La mayoría que estamos en el mundo universitario, tanto ustedes como alumnos y como profesores, que venimos de las zonas, digamos, los más humildes, porque también se van a encontrar con gente que es, mi papá era abogado, mi abuelo, toda su trayectoria ya, ¿no? Y San Marcos, etcétera. Pero todos los que venimos de abajo, que no tenemos esa tradición, digamos, en la familia de estudios en sí, mi hermano no estudió, se nota el esfuerzo, se nota eso, ¿no? Yo tengo mi hija, digo, miren, yo voy a ser doctor, me falta muy poco para ser doctor, digo, quiero que mi hija sea mínimamente doctor, porque quiero que me supere a mí, ¿no? O doctora en este caso. Sí, en el tema también de la corrupción es interesante, pero muchas veces se dice siempre corrupción. Se van a dar cuenta muchas veces que va más allá, es la condición humana, es oye, yo me esfuerzo, pero incluso, por ejemplo, quiero postular para un empleo, ¿no? Y tengo un currículum mejor y ponen a fulano por encima mía. Y después te das cuenta que es que fulano es familiar de o es amigo de y te corta tus alas. La corrupción ya no es solamente política, sino la corrupción es como somos nosotros. No hay una sociedad meritocrática.
Y al no haber una sociedad meritocrática, generas ese tipo de... Miren, yo cuando entré en San Marcos, a mí siempre me decían, habla con fulano, porque claramente yo enseñaba en Ricardo Palma y ahí hay muchos sanmarquinos. Me dicen, habla con fulano para que entren, ¿no? Y yo me presenté sin que nadie se enterase. Dije, no, yo voy a entrar por mis santos, ¿no?, gataplines. Yo voy a entrar sin decirle nada a nadie. Y cuando yo entré como primero, con 95 sobre 100 puntos, tuve suerte porque fue una candidatura en donde no había gente colocada, como se dice, en la realidad. Y entonces, un que dice que era amigo mío y ahora es enemigo. Disculpe, profe, se lo escucho un poco bajo. No, profesor, sigue igual que antes. Ahora no se le escucha. Claro, porque espérense, voy a poner el audífono para hacer para que bloquee, porque está haciendo bastante viento y están haciendo obra. Puede ser por eso que se esté filtrando. Espérense, porque estoy con el wifi con 3 rayas, ya con las rayas máximas. Espérense un momentito, con el wifi de la universidad. Puede ser por eso. Está haciendo viento y están haciendo obra también aquí. Ahora se me escucha mejor porque esto se me entiende que filtra. Sí, profesor, ya se le escucha bien. Ahora se escucha. Sí, es por eso. He puesto el micrófono porque filtra. Entonces pongo la cámara. Por la línea no va a ser porque estoy al máximo del Wi-Fi. Lo que decía, ¿no? Yo cuando entré aquí, todo siempre me decía, esta persona que decía que era mi amigo, dice que mi amigo, ya no es mi amigo, ahora me odia. Pasa en los trabajos muchas veces. Pues me decía eso, ¿no? Métete a San Marcos que fulano de tal te va a ayudar, esto, lo otro. No, yo cogí y entré por mí mismo. Pues él me llama y ¿sabes qué me dice? Porque él ya lo había hablado prácticamente. Que aunque yo gané el concurso, no me iban a dar carga, no me iban a dar nada, ¿no? ¿Se me escucha abajo todavía? No, ahora está bien. Está bien, doctor. Ahora está bien, profe. Pues bueno, yo les cuento, ¿no? No me iban a dar carga. Él ya había hablado con fulano de tal para que me jodieran vivo. Y él me llamó para darme la enhorabuena de haber salido primero, tal. Darme la enhorabuena, me dicen, pero ten cuidado porque puede ser que no te den carga, no te tengan en consideración. Y dije, bueno, pues, a ver qué ocurre, ¿no? Entonces, en la reunión previa, ya iniciar todo eso, a mí me colocaron como primero por salir primero y por suerte, pues sí me consideraron y hasta el día de hoy sigo dando clase aquí. Y eso le jodió mucho a él, ¿no? ¿Por qué? Porque el sistema corruptor, ¿no? No triunfó en este caso. Pero ¿qué ha pasado? Que ya me están cortando ciertos espacios. Ciertos espacios ya no me están dejando, digámoslo, como diciendo, oye, es que es Cayuela, es que no es manipulable, es que, ¿no? A mí ya me ven como alguien que no me pueden manipular. ¿Por qué? Porque yo he entrado limpio, no he entrado con favores de nadie. Dicen, no interesa. Da igual si tiene una producción interesante, da igual si me llaman de Estados Unidos, me están llamando para que dé conferencias, da igual. No les interesa, literal. Les interesa si soy manipulable o no. Y entonces te vas a encontrar en muchos contextos en ese sentido. Y la verdad es que desde Católica hace ya tiempo, claro, como yo soy de la pública, me acuerdo yo, no voy a decir el nombre, pero una mujer me dijo, qué pena que piensas así, porque tú tendrías que estar en Católica. Así me dijeron precisamente, tu lugar es Católica. Le dije, bueno, no sé, yo soy ateo, le dije, se empezó a reír. No sé si mi lugar es Católica, yo soy ateo. Y se empezó a reír. Pero claro, yo, ¿por qué quiero estar en San Marcos? Porque yo vengo de la pública, yo soy de la pública, yo quiero estar apoyando a la pública en este país. ¿Y por qué me aventuré a la pública? Que es 1000 veces más complicada que la privada. La privada te lo dan todo masticado, al profesor, a los alumnos, todo bien bonito. Todo bonito. Ustedes decían el sistema de San Marcos de inscripciones, desastre. Sin embargo, la privada, pues, mientras yo daba clases con el Google Meet, como estoy dando ahora, pues yo qué sé, yo en Ricardo Palma teníamos el Blackboard Collaborate Ultra, no sé qué, que te da una estabilidad
Para que ustedes entiendan, ¿no? Yo hacía un cineforo online, transmitía una película desde mi PC y los alumnos la veían perfectamente con el Blackboard Collaborate Ultra. Perfectamente, una transmisión que no se perdía nada. Pero yo prefiero no apoyar a la pública por encima de cualquier elemento, porque creo y entiendo que la única forma de mejorar este país es desde la pública, gente que quiere sobresalir, gente que quiere ayudar a su nación, a su ciudad, y que ojalá podamos construir a esos alumnos. Ojalá. Pero como también dijo Javier, es que es muy cierto, es que hay tantas limitaciones por desgracia, que de poco que tengamos cursos de habilidades blandas en los primeros ciclos de la carrera universitaria. Es complicado. A ver, vamos a continuar. Profesor, disculpe, quería dime. hacerle una acotación a lo que usted estaba hablando, no sé si puedo. Sí, claro. Ya, en verdad, o sea, usted tiene razón en cuanto a lo que dijo del nepotismo que existe en nuestro país, pero creo que también el hecho de que se dé de manera así obvia, lo toman como que algo normal. Por ejemplo, yo le voy a contar una pequeña anécdota, y es el hecho de que yo trabajé un tiempo en una municipalidad de provincia, bueno, 2 veces, y ahí es donde yo me di cuenta, o sea, la manera en la que se maneja ese sistema. Y créame que si desde provincia vi cómo era injusto que algunos proyectos que eran muy importantes realizar y no se realizaban, entonces no me imaginaba cómo podía ser en lo que es nuestra capital. Por eso mismo que también sí entiendo que nuestro país está como está, deficiente en muchos servicios. Y algo que también, o sea, hay que recalcar es el hecho de que hay personas que quieren avanzar, quieren superarse, pero se ven estancadas por eso. Personas que académicamente son mejores que otras, pero por el hecho de que tal vez eres amigo de un alcalde o eres amigo de una persona que tiene poder, como que no te superas. Entonces eso hace que sea deficiente un servicio, porque ponen a personas ineficientes en los cargos. Y pues eso era mi pequeña acotación, profesor. Sí, totalmente. Dejan situaciones jugosas, económicamente hablando, ¿no? Cuando hay puestos jugosos, digo, del Estado, yo ya hablo del Estado, de lo público. De esos puestos ya, incluso la privada, los nombramientos de la privada, por ejemplo, yo hablo de las universidades. Los nombramientos de las privadas es un show. En Ricardo Palma hice un nombramiento y miren, en San Marcos, cuando salen para el nombramiento, tú te puedes presentar porque es digámoslo, es abierto. No te dicen, en historia, te dice ya, lo único que te exigimos es que seas maestría en historia, doctorado en historia. Nada más. Ya no hay que sea especializado en la historia preandina, la historia de los Andes, la historia tal. No. Pues en Ricardo Palma, que sacaron nombramientos, ¿no? Claro, es que el nombramiento de Ricardo Palma es una locura, el sueldo es una locura. Entonces, eso fue un show, porque hicieron unos perfiles tan específicos que yo, por ejemplo, yo no voy a postular, porque si voy a postular y me iban a echar para atrás, porque hicieron tan específicos, claro, porque hicieron el nombramiento ya con el nombre bajo la mesa. ¿Qué ocurría? Se presentaba una persona y en un nombramiento, en Ricardo Palma, le estoy hablando de estudiar en la universidad privada, en psicología se les escapó y lo dijeron un poquitín abierto, y mi amiga Norca entró a presentarse. Esta es la mía, ¿no? Nombrada. Para que usted lo entienda, te dan todo, te dan hasta... No miran ni dónde está estudiando tu hijo. Puedes tenerlo en marcan que te lo pagan. Te pagan el colegio más caro de Lima. Todo te lo pagan. Y un sueldo de 15 para arriba. Bueno, se presenta, ¿no? Se le escapó. Pues bueno, no pudo ganar la plaza, porque esa plaza ya estaba destinada para ciertas personas. Es una pena. Y en vez de mejorar el país, en vez de mejorar desde el punto de vista de la meritocracia, la dedocracia es la que está reinando. Y eso genera también que no tengamos un sentimiento de que se vive bien. Porque es que
Y no es todo echarle la culpa al subdesarrollo, que sí, claro, Perú es un país subdesarrollado, pero no debería de serlo. A ver, lógicamente, hablando de la lógica, África tendría que ser súper, mega primer mundo, ¿vale? África tendría que ser lo que es Estados Unidos. Y América Latina tendría que ser Europa. Hablando de la lógica de materias primas, de posibilidades. Pero, por desgracia, pues vivimos, el desarrollo humano ha sido distinto. Los europeos, países que normalmente, pues, obviamente, tienen minería, claro que sí, tienen materia prima, claro que sí, pero no al nivel que pueden tener tanto África como América. Y como decía Eduardo Galeano, no sé si han leído a Eduardo Galeano, la maldición de América del Sur, América Latina, es que nació rica y América del Norte nació pobre. Y es cierto. América Latina era rica y la del Norte era pobre. Y se dan cuenta que normalmente esas adversidades se le da la vuelta a la tortilla y finalmente es lo que genera ese cambio. Son esas situaciones, ¿no? Son realmente esas situaciones. A ver, continuemos. Creo que Lucero ya le di la mano, ¿no? Aguilar. ¿O no? Sí. Luis Valdivia, a ver. Dime, Luis. Valdivia. Que te has esperado mucho. Bueno, mientras tanto que Emanuel Choi hable. Manrique, creo. Sí, buenas tardes, profesor. Yo quería hablar sobre de que compañeros comentan de que tal vez en otros países pueden vivir mejor y tal, pero, por ejemplo, tengo una experiencia, porque yo he vivido en Corea un tiempo, entonces dicen que realmente en otros países puede que tengan un mejor sistema de vivir mejor o una mejor economía. Yo creo que dependería más de, por ejemplo, cada familia por el sistema económico. Por ejemplo, yo he vivido ahí en Corea un tiempo y he vivido en dos partes diferentes. Por ejemplo, una en la ciudad central en Seúl y otra más alejada, como por decirlo, provincia, por decir más alejado. Entonces, en Corea, en Seúl, en la capital, en la ciudad central, hay como un departamento, como que el metro cuadrado supera los 10.000 euros, el metro cuadrado. Y wow. Zona, sí. Rica, ¿no? En la zona provincial es mucho más barato. Entonces, obviamente en esas zonas más pobres no tienen ninguna capacidad. Entonces, yo creo que más depende del sistema de estatus social y económico. Sí, claro, pero te voy a decir una cosa. Cuando tú vivías en la zona rica y en la zona provincial, ¿veías un cambio drástico a nivel general? Sí, demasiado, porque en las ciudades habían, muy obvio, edificios muy altos, la tecnología era mayor y en las provincias era más rural. No habría tanta diferencia como decirlo en Perú como en allá, porque en esas zonas era como pradera, colinas y eso. No era muy diferente. Claro, pero en satisfacción personal, ¿tú te sentías más satisfecho, más vivir, o sea, ¿sentías que vivías mejor, más satisfecho vivir en la zona rica o en la zona provinciana? ¿O no, o más o menos podías sobrellevarlo medianamente bien y te sentías bien? Cuando yo fui de vacaciones nomás por mis padres, para visitar a mi familia. Entonces yo no es que haya vivido ahí para estudiar o otras cosas, sino que yo cuando fui a la ciudad, obviamente me sentí como más confortable porque había más facilidades del transporte y más cosas. Y en la provincia fue más para visitar de familia, pero sí se siente la diferencia en conformidad, sí se siente, la conformidad se siente la diferencia. Y una consulta también más, es interesante el tema de Corea, es interesante, porque Corea siempre se coloca como un ejemplo, Y
En cuanto a servicios tecnológicos que ustedes los jóvenes hoy día es básico ¿tenías acceso a internet fácil? ¿Tenías televisión, luz, agua, lo básico para que ustedes más o menos estén bien? ¿O no? No me escucho, pero ¿puedes repetir, por favor? Que si tenías los servicios básicos, ¿no? Bueno, pues internet, sobre todo en Asia, pues prácticamente gratuito. Sí, prácticamente en todos los dispositivos, hasta un microondas o un refrigerador tiene Wi-Fi prácticamente. Y eso es un problema, en verdad. Ahí en Corea es un problema, porque daña las ondas, dicen que afecta al cerebro, entonces eso que es malo. Justamente. Sí, es cierto. Pero eso también, dime, sí. De que, obviamente Corea también tuvo un momento difícil, que fue en el año del 50 al 53, que fue la guerra de Corea. Claro. Mi padre vivió eso. Mi padre era niño, recién había nacido en el 56, había sufrido las consecuencias. Entonces el país era muy pobre y mi padre no pudo trabajar. O sea, no pudo estudiar, entonces tuvo que trabajar desde niño. Entonces, hubo... Papá salió del país para buscar otras oportunidades y, bueno, terminó en Perú, ¿no? Y se casó con mi mamá y nos pudo dar una educación buena. Entonces, yo creo que en Perú está metido en una situación difícil, pero siempre se puede salir porque Corea siempre fue, bueno, después de la guerra, terminó siendo un país muy pobre. Y papá siempre nos cuenta a mi familia, a nosotros, sobre cómo fue vivir allí, de cómo veía a los otros niños que eran ricos, cuando la familia rica, que sus hijos siempre iban al colegio y mi papá siempre lo veía de lejos en el campo. Entonces, yo creo que, como dicen mis compañeros, las personas pueden salir adelante superando el sistema y superando adversidades, ¿no? Porque mi madre, que es peruana, siempre me comentó que los peruanos son muy resilientes, ¿no? Que son muy trabajadores. Entonces, también se puede dar cuenta viendo la calle ahorita, ¿no? Bueno, el tema del trabajo, todo el mundo trabaja. Es que eso también es una cosa que es como justificar de vagos, ¿no? Todo el mundo trabaja. No creo una nación. Es cierto, todo el mundo trabaja. Pero el tema, lo que yo te quiero decir es que las necesidades, entre comillas, básicas en el mundo del campo también están cubiertas, o hay una diferencia. Por ejemplo, el mundo del campo tiene Wi-Fi, tienes todas las cosas, o todavía no. No, sí, ahí sí prácticamente todo el mundo tiene internet. Claro, entonces imagínate en el campo, o sea, en ese sentido, claro, tiene esas comodidades. Obviamente tiene las comodidades de un lugar campesino, de una aldea, de un pueblo pequeñito. Obviamente no vas a tener en un lugar pequeño, en una aldea, pues los medios de transporte que tienes en una ciudad, en una gran mega urbe como puede ser Lima. Pero sí que tienen las cosas básicas, más o menos, que la sociedad del siglo XXI exige. Y ahí uno se da cuenta también, ¿no? Uno se da cuenta de que, pues, tienes lo básico, como te dice, ¿no? Y eso también es mucho que te das cuenta de ese avance, ¿no? En todos los sitios que han sufrido guerras, mi país es igual, mi país, y más con la dictadura franquista, era un país cuarto mundista fácil. Pero no solamente es por el sistema, digamos, lo que se coloca, el sistema democrático, el sistema político, que va a ayudar también a eso. Y de ayudas externas también, obviamente. Porque yo sé que Corea, pues, pudo salir de toda esa situación y ahora es una gran potencia, con su idiosincrasia, pueblo, pero es una gran potencia. Bueno, en este caso creo que Luis Valdivia, si estás ya por ahí o no. Si no, pasamos con Salvador Martín. Sí, buenos días, profesor y compañeros. Buenos días. ¿Qué tal? Sí, bueno, continuando con el aporte que ya hicieron mis compañeros anteriormente, pues es muy cierto lo que cada uno menciona, su punto de vista, mencionan relatos, compañeros que han vivido en provincia, compañeros que vivieron solamente en la capital, otros que tuvieron la oportunidad de salir del país, y vemos, con ello podemos abarcar más cómo es visto nuestro país, tanto desde el punto de vista de la capital, desde provincia y de otros lugares más lejanos. Pero creo que llegamos a una misma conclusión de que nuestro país no está avanzando como debería de estar subsistiendo, ¿no? Como debería de ser. Como usted mismo colocó, si vemos desde el punto de las materias que posee nuestro país,
materia prima, los recursos que poseemos, no estamos a la altura en el cual deberíamos estar. Todo por el estilo de crianza, por todos los sucesos históricos que sucedieron en nuestro país. Y pues bueno, en lo que yo quería aportar en esta vez era de mencionar el aspecto de nuestra cultura, ¿no? ¿Cómo es nuestra cultura afecta a nuestra realidad actual? Aquí tal vez choque con algunos pensamientos, pero yo considero de que nuestra cultura, que viene ya desde hace unos años, en algunos casos afecta de forma negativa. Me explico de mejor manera. Yo, bueno, tuve la oportunidad de poder vivir en distintas partes de nuestro país por motivos laborales de mi padre. Bueno, por ejemplo, yo nací en Chincha, en el departamento de Ica. Mi hermana nació en Trujillo, en el departamento de La Libertad. Mi padre es de acá de Lima y mi madre es de Ancash. Y pudimos visitar lugares como Iquitos, en Loreto, Tarapoto, en Junín, en Huánuco y así, en distintas partes. Y vimos de que hay un caso muy particular en al menos el punto de la tierra. Mira, poniendo por ejemplo Ancash, el lugar donde nació mi madre, cuando allá suele haber una fiesta o suelen celebrarse algunos cumpleaños, y suele haber un gasto enorme en esas fiestas con respecto al alcohol. El alcohol allá es como que imprescindible. Por decirle de que cuando hay un bautizo, que es típico de allá, que hay un bautizo, invitan a todo el pueblo. ¿Ya? Allá, por ejemplo, es Cangas, se llama así el pueblo donde radica la familia de mi madre. Y todo el pueblo va allá y ninguna persona puede ir sin una caja de cerveza. Es obligatorio, ya es costumbre. Todos van con una caja de cerveza, como mínimo. Y entras allá y parece una fiesta patronal de acá, en vez de un bautismo parece una fiesta, porque ves montones de cajas, columnas y columnas, y ahí se ve el gasto. Personas que les cuesta, están apenas para comer, gastan así. Y las mismas personas que realizan el bautizo, contratan banda, contratan un local, hacen solamente un día. Será una inversión entre los 20.000 soles. Y lo mismo se puede ver en costumbres de Huánuco. Por ejemplo, en Huánuco se suele celebrar cada fin e inicio de año la fiesta de los negritos de Huánuco. Este festival dura meses, dura entre fines de diciembre hasta fines de febrero aproximadamente. Y la costumbre es como que una persona que es voluntaria, que desee participar de este festival, o sea, bailando, tiene que cumplir ciertas características. Primero, que pague su disfraz, el cual no es nada barato. El disfraz es carísimo, supera los 1.000 soles. De ahí, también lo mismo, colocar unas 5 cajas de cerveza semanales, inversión y recursos así como que requisitos que son innecesarios y son altísimos y la gente lo hace. Gente que no tiene para comer, que de verdad tú lo miras en la calle en su día a día y te da pena, pero míralos en esas fechas, cómo gastan. Y es lamentable, ¿no? Porque ponen prioridad a cosas mundanas, cosas secundarias, en vez de tal vez conseguir o juntar dinero para mejorar la educación de sus hijos, buscar un mejor lugar donde radicar. No miran esa situación y eso ya viene de nuestra cultura. Culturas así antiguas, como le mencioné, Negritos de Huánuco, esa tradición tiene más de 200 años, si no me equivoco. Y también se puede ver en la selva, cosas muy similares. Y considero que esos aspectos de nuestra cultura no suman a nuestra sociedad actual. Sí, Salvador, sí, a ver, totalmente es cierto. Es un gasto excesivo, es cierto, el tema de las bodas, el tema de los bautizos, el primer año de vida, los mismos cumpleaños, ¿no? Es exageradamente un gasto excesivo, ¿no? Yo cuando llega diciembre he hecho temblar, porque el cumpleaños de mi hija hay que hacer una fiesta, después llegan las navidades. Cuando tú vas en España, los niños le hacen un compartir y todos contentos y ya está, y no gastan mucho dinero, gastas en el compartir, en la comida que compras para que los críos estén contentos y jueguen y ya le dan los regalos y ya está. Pero no, aquí hay que hacer show, aquí hay que, y son en pequeña escala, y en provincia lo que dice este Salvador es así, no, las cajas de cerveza, etcétera. Y sí,
Es una cultura, digámoslo, que incluso va más allá. Va más allá. Es como en las mismas bodas, ¿no? Llegan y los regalos, ¿no? La familia de la mujer o del esposo, a ver quién da el regalo más grande, ¿no? Es una cosa. Y es como, a ver quién puede más, ¿no? Las fiestas patronales serían una estrategia de los hacendados para mantener a los campesinos cerca y endeudados, ¿cierto? Y el alcohol, obviamente, el alcohol es un sistema de control desde la misma selva hasta los Andes. Ajá, así es, el alcohol y ahí se ha quedado. Por eso es que en la cultura andina, más de los Andes, en la sierra, pues hay tanto consumo de alcohol y en la selva también. Porque era una forma de control, totalmente cierto, Lucero Pacheco. Totalmente cierto. Y ahí se ha quedado, ¿no? Y se ha quedado de la idiosincrasia peruana. Y parte de... yo creo que también veo decir polémico, ¿no? Las chicas supongo que habrán tenido sus 15 años, pero me parece una soberana tontería. El 15 años. Y además una fiesta machista. Misógina, incluso, si podría decirlo. ¿No? Eso de los 15 años. Pero aquí llega a los 15 años con el bachelor, como se llama, el charmelán, como se llame eso. Y a gastarse el dinero, y a esto, al otro. ¿Para qué? ¿Para qué? Yo pienso que gastar el dinero en otras cosas más interesantes, ¿no? Y sobre todo tener una mentalidad comunal y grupal, ¿no? Pero por desgracia no estamos en ello, ¿no? A ver, Ángel Narvaja. Profesor, buenas tardes. Buenas tardes. Con respecto al tema de la educación que usted lo ha tocado anteriormente también quiero acotar algo que, por ejemplo, yo vivo en Puente Piedra, ¿no? O sea, en la parte que está afuera de Puente Piedra, al límite de Los Olivos, y pues cerca de mi casa hay un colegio que está a la espalda, que es un colegio estatal público. Y pues yo cuando voy al techo a subir, ¿no? a tomar aire, así, entonces veo que el colegio es un módulo, prácticamente son módulos, no tienen piso, no tienen cemento, no tienen infraestructura, es de baja calidad, he visto su construcción. Terrible. Y entonces un día mi mamá me contó que justo en la ceremonia de que estaban comenzando las clases, dice que la directora agradeció a los padres por apoyar en la construcción y yo ahí mismo me pregunté, digo, pero no es el Estado el que debe poner todo, o sea, apoyar el dinero, poner, ¿no? para el colegio público. Y entonces yo dije yo pienso que la calidad acá es muy baja, de verdad. Los alumnos estudian en condiciones deplorables, ¿no? Con la lluvia que ha habido estos días, todo ese suelo que no tiene cemento se llena de barro, o sea, es toda una tontería, ¿no? Y pues acá al Perú le falta demasiado nivel, ¿no? O sea, demasiada parte de nuestras autoridades, también parte nuestra de nosotros, también del tema de la resignación, ¿no? Que a veces la gente está tan acostumbrada a eso que no hay ese impulso de querer cambiar las cosas, ¿no? Como... Sí, como mis padres estudiaron así, yo también, no es normal, no es así. Por ejemplo, yo en mi caso, yo estudié en un colegio particular que no es grande, pero mis padres han hecho un gran esfuerzo que yo siempre lo tengo en cuenta, y para darme educación, por más que no podamos tener ese acceso, ¿no? Y entonces yo siempre les agradezco, ¿no? Por darme esa educación y pues gracias a eso pude ingresar, ¿no? Gracias a ese esfuerzo siempre lo valoro y pues sí, ellos ahora no están más contentos y también yo quisiera que varios jóvenes como nosotros que tenemos la oportunidad de estar acá en la universidad, de que no poder tener, ¿no? Muchas riquezas o muchas cosas de alcurnia, ¿no? Como se dice, al menos puedan tener la oportunidad de estudiar, ¿no? De ese anhelo de al menos adquirir conocimientos y así poder ayudar a sus familias, ¿no? Y pues siento que en el país hace falta muchos jóvenes que tengan esa actitud, ¿no? De cambiar, de querer impulsar, al menos en algo, ¿no? O sea, es obvio que no se va a poder cambiar de la noche a la mañana las cosas, pero al menos
dar ese granito de arena, como se dice, y ese impulso, ¿no? Para al menos crecer como país. Fíjate, Ángel, es totalmente cierto. Fíjate, mira, yo estoy seguro que la mayoría de aquí vienen de colegios privados, ¿verdad? Sí. Bueno, en mi caso sí. Sí, la mayoría. Dice Carlos que no. En mi caso, profesor, yo vengo de un colegio nacional de mi barrio. Qué bueno. Lamentablemente lo que dicen mis compañeros, hoy en día la parte de la educación está olvidada. ¿Por qué? Por los colegios nacionales prácticamente no hay apoyo del Estado, ¿ya? Inclusive los mismos padres de familia, las APAFAS, tienen que hacer una colaboración o pedir trabajar en faenas para mejorar el estado del colegio, darle mantenimiento. Entonces, inclusive carpetas tienen que comprar, haciendo prácticamente una chanchita de todos los padres de familia. ¿Por qué? Porque todas esas mesas ya están malogradas, todas esas sillas están malogradas y nadie lo repara. Lo único que reciben los colegios nacionales son el Qualif Alma, nada más, una ayuda de alimentación para la juventud básica en ese aspecto. Ahora, también, por ejemplo, en la sección primaria, los padres de familia tienen que contratar un auxiliar para que cuiden a los niños de primer grado. Entonces, claro, sí. Entonces eso ya se ha hecho prácticamente, se ha estandarizado. ¿Por qué? Porque lamentablemente el gobierno y también las clases de autoridades también que tenemos dentro del Congreso se han olvidado de los pueblos, se han olvidado de la parte de la gente más necesitada. Entonces, mientras ellos buscan ganar más, preocuparse por cosas de sus proyectos, que ellos prácticamente, como ellos son dueños de empresas y están ligados a otros empresarios grandes, y los empresarios grandes los dominan y hacen que prácticamente se olviden, ¿no?, sus obligaciones que tienen los congresistas hacia a los pueblos jóvenes, distritos o a todos departamentos, ¿no? Y se olvidan prácticamente. Entonces ellos están más familiarizados a la política, a sus cosas, a sus intereses personales. Entonces nosotros como el pueblo, lamentablemente hoy en día todos los distritos de Lima están prácticamente un caos. Claro, que hay en otros sectores, por ejemplo, dentro del distrito también veremos que hay personas que tienen dinero, que tienen buenos trabajos, que también que le pueden dar una buena educación a sus hijos. Claro, lo hacen, y las personas que no lo hacen porque no tienen. Y como usted comprenderá, ahora en últimamente de la pandemia, la mayor parte de las personas económicamente están bajo. ¿Por qué? Porque inclusive se ha subido los precios de los alimentos, y entonces tú vas al mercado, encuentras caro. Entonces prácticamente los padres tampoco, sus ingresos, los que tienen esos ingresos bajos, no le pueden dar buena alimentación a sus hijos ni a su familia, ¿no? Prácticamente. Y entonces tienen que trabajar más de sus 8 horas, tienen que hacer cachuelos, inclusive la gente está bastante preocupada. Esa es una observación que yo tengo en estos instantes, ¿no? Claro que cada uno ve la óptica desde su propia perspectiva, porque cada uno tenemos nuestra forma de pensar. Claro que, y nuestra realidad, claro. Nuestra realidad, ¿no? Entonces, ese es mi aporte que le estoy haciendo, doctor. Pues Luis, totalmente cierto, muy cierto. La situación en Perú dramática, ya no solamente en los colegios públicos, sino también en los hospitales del MINSA, que tú tengas que comprar las medicinas, que tengas que comprar todo, que tengas que comprar las jeringas. Es una pena, Y el tema de los precios, pues imagínate, se ha triplicado casi el 200-300% de su precio original, y obviamente la gente está pasando muchísimas penurias.
Y una acotación a lo que dijiste de los congresistas. No solamente estos congresistas viven en otro mundo. Miren, los congresistas cobran casi 3 veces más que un congresista español. Un congresista peruano cobra casi 3 veces más que un congresista español. O sea, el peruano más que el español, casi 3 veces más. Eso es una locura. Cobran unos sueldos indecentes. Después dicen que no les llega bien el sueldo, claro. Viven a todo lujo, con la Chihuahua, ¿no? Se hizo famoso lo de Estoy Chihuahua, ¿no? Que dijo que no le llegaba con un salario de 15, 20 mil soles mensual, ¿no? Dice que la mujer pues no le llegaba, claro. Si está en el club no sé qué, si la hija la tiene supongo en el Marcan o alguno de esos, pues claro que le va a llegar, o el Bon Humboldt, cosas de esas, pues que le va a llegar, pues claro, sí. Y después me tengo que ir de paseo, tengo que estar ahí en mi club, yo no sé, este es el club que está en el Callao, este club que es muy famoso, no me acuerdo, club de los náuticos. Club Regatas. Sí, el Club Regatas. Me tengo que ir a mi Club Regatas, ahí, a vivir la vida y que los demás, la gente que hace que el Perú funcione, que funcione mal o bien, pero que funcione, pues malviviendo, pues generando una situación totalmente injusta. Sí, vivimos en un país muy injusto, ¿no? Y después ves la televisión y ves pues que los programas son farándula y te ponen al típico millonario y te lo colocan como un ejemplo, etcétera, etcétera. Es un desastre. Es que lamentablemente se ha perdido la ética y los valores. Lamentablemente creo que hoy en día los grandes profesionales se han vuelto más delincuentes que la gente pobre, porque ellos prácticamente han estudiado para llegar al Congreso y hacer lo que quieren. Y han perdido la humildad, han perdido la personalidad, han perdido todo. Y fuera bueno, perdona que te corte, Luis, fuera bueno, porque hay muchos congresistas, mucha gente con mucho poder que no tiene información alguna. Y el caso más claro es el de Acuña, imagínate. Esa Acuña. Es eso. Todos los sectores, por ejemplo, el sector en la parte de poder judicial, ese se ha vuelto una corrupción. Todo se ha vuelto una corrupción, todos los ministerios, hasta la misma Ministerio de Educación, todos se han vuelto como se dice, todos se han vuelto corruptos. ¿Han visto la última de la SUNEDU? La SUNEDU ya saben que se la han cargado, ¿no? Y la SUNEDU ahora están las autoridades que el Congreso quiere que esté. ¿Han visto la última de la SUNEDU o no? Ya están se han gastado como 60.000 soles en agasajar a todos los rectores. Antes cuando estaba la SUNEDU mala, no pasaba eso. Sí, es terrible. Una situación bien dramática, la verdad. No, sí, Luis. Sí. Pero bueno, una pena que ya por la hora... Y otra parte, dime, Luis, parte es el control internacional, ¿no? Esto de control no viene de acá del Perú, sino viene exteriormente. O sea, ahí están los grandes países que tienen control y el dominio de las organizaciones, implantan sus normas, sus leyes y sus gobiernos también ponen. Y eso es lo que daña todas las sociedades del mundo. No, sí, claro, los grandes lobbies económicos, el sistema capitalista es básico, siempre ha sido así, por desgracia, y por ahora sigue siendo así. Pues nada, chicos, una pena que no puedan hablar todo el mundo porque tengo todavía una lista bastante amplia, pero ya la hora es la que es. Fíjense, se nos va el tiempo, se nos queda corta la clase. Sí, la profesor. semana... Dime. Sí, profesor, quería hacerle una consulta sobre, no sé si está informado, que salió un comunicado que el día lunes 8 de mayo se suspenderán las actividades de la Facultad de Sí, ya. Claro, lo comenté al principio y lo vuelvo a repetir. No va a haber clase el lunes, ¿ok? Ah, ya, usted decide no hacer clase. No decido, es que me han dicho eso. No hay clase y tampoco es recuperable. O sea, yo por mí hacía clases, lo digo en serio, porque a mí me molesta un montón eso. Esa situación me molesta un montón. Pero ya lo he consultado hasta con varias personas, me dicen, no, profesor, y entonces yo pregunté, ¿y es recuperable? No es recuperable. Pues, para mí es incómodo, muy incómodo, porque yo no estoy acostumbrado a perder tanta clase, y menos por ese motivo, sinceramente, que sí, que es el aniversario de San Marcos, etcétera, ok, perfecto, pero que es el inicio, encima de todo, ni siquiera 12 de mayo, sí. Yo los fines
si fuera el 12, ok, cae 12 de mayo, claro, es el día central, pero ¿qué te puedo decir? No. Es ilógico, para mí es ilógico. Pero, y yo lo dije realmente, pues ¿se puede recuperar? Porque para mí es complicado. No es recuperable. Pues, qué bagullo, ya no hago más. No digo más y se nos acabó. Es que derecho funciona como funciona. Derecho y ciencia política funciona como funciona. Es la única facultad que ha hecho eso. Porque las otras sí están trabajando. Pero bueno, así estamos en la virtualidad todavía, mientras todas las otras facultades en presencial. Bueno, dicho el tiempo, dime. Profesor, hay un video acá colgado, pero al entrar pide que no tengo acceso denegado, sale. ¿Entras con qué? ¿Entras con el de la San Marcos o no? Sí, entro con el de San Marcos. Será por los permisos. Miraré, porque ahí coloqué es que es la película que ustedes tienen que ver, El Capital. El Capital. ¿Alguien tiene acceso o nadie tiene acceso? No, profe. Nadie, profe, nadie. Yo tampoco no tengo acceso, profesor. Yo tampoco, profe. Ya, los permisos. Colocaré los permisos a ver si puedo modificarlo porque me costó la vida tan... yo he puesto el enlace, pero colocaré los permisos, supongo, porque yo lo subí en el Drive de San Marcos. Ese es les dije que ustedes tienen 2 trabajos, uno grupal y el informe. Quiero que vean esa película, El Capital, y haga un informe de máximo 3 páginas. Eso para la semana 14 o así. Pero miraré los permisos, porque ayer me costó la vida subir, porque esa película no está ni en Cuevana ni en nada por el estilo. Pasa mucho con las películas europeas. Es una película europea, además está con español de España, tampoco lo encuentro en latino. Es complicado encontrar películas europeas digamos, lo que no son de grandes productoras, es con película independiente, pero que es muy buena, porque te habla del funcionamiento del mundo capitalista y me encanta. Esa película es francesa y es muy buena. Entonces quiero que vean esa película y hagan un análisis interesante. Entonces vamos a ver, eso es lo que se va a decir, que ya está colgada la película. Pues miraré el tema de los permisos, a ver si lo puedo mejorar, ¿ok? Otro punto, profesor. El trabajo grupal mencionó que iba a poner la estructura. ¿Podría compartir la estructura del trabajo grupal? Lo voy a colocar, supongo que esta semana, entre mañana y el lunes, lo colocaré. Una pequeña estructura, cómo se puede hacer un trabajo grupal, ¿ok? Ok, profe. Ese trabajo todavía va a ser para semanas posteriores, ¿verdad? Claro, en torno a la semana 12, 13. Vamos a ver. Lo que sí quiero es que me pasen la lista de los grupos para ver cuántos grupos hay formados. Y yo ya trabajar en base a ello, ¿vale? Profesor, ¿cuántas páginas serían? ¿El trabajo grupal o el trabajo individual? El grupal. El grupal depende de ustedes, pero no sé, más de 20 páginas no creo que ¿El individual? No, el grupal. A lo mejor hagan, mira, como máximo 5 páginas o 4 páginas por integrante, le da 20 páginas. Máximo 20 páginas, yo creo, el grupal. El individual, 3 páginas. Porque es un informe. Un análisis. Más que resumen. ¿Ya? Un análisis de la película. Profesor, pero puede ser en... resumen. Dime. Profesor, pero puede ser en PPT o en cualquier otra cosa, por ejemplo, Word, PowerPoint. A ver, el informe de la película preferiblemente que sea en un Word. El informe del trabajo grupal, pues ustedes ya verán. Pueden hacer un PPT para la presentación y un Word para, digámoslo, apoyar lo que es la corrección de ese trabajo. ¿Ok? Sí, profesor, claro. Ya. Entonces, de todas formas, el tiempo es el que tengo. Ahora me tengo que ir a almorzar rápido. Gracias, profe. A la 1. Así que, de todas formas, ya estamos en contacto, ¿ok? Ya, profesor, muchas gracias. Muchas gracias. Luego, profe. Muchas gracias, profe. Gracias. Hasta luego, profe. Muchas gracias. Hasta luego, profesor. Chao, hasta luego. Por favor. Hasta luego, profesor. Chao.